Muchas bendiciones en esta ocasión y bueno, siempre es la alegría, el gozo de compartir la palabra del Señor. Así que en esta ocasión vamos a considerar el tema escatología del Nazareno. Bueno, ¿quién es el Nazareno? Jesucristo el Señor. Él es el que nos ha dejado, nos ha enseñado acerca de lo que va a pasar, suceder en el futuro. Y qué lindo es y qué maravilloso es quedarnos con lo que nos dice Él a nosotros. Y bueno, así dejaríamos de complicarnos con muchas otras cosas que nos da o que tenemos, escuchamos en nuestro entorno de manera continua acerca de lo que va a suceder en el futuro. Pero Jesucristo el Señor es el que ha dado las enseñanzas acerca de lo que va a ser en el futuro. A modo de introducción, uno de los grandes, grandes deseos, anhelos, no sé, sueños de la humanidad es que todas las personas y los cristianos tienen fascinación acerca del futuro. Sí, quieren saber del futuro. ¿Qué es lo que en verdad va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a ser las cosas? Y creo que en ese sentido somos, ¿no?, unos seres pensantes que nos fascina, nos intriga, somos curiosos, hacemos preguntas y bueno, no fue la diferencia tampoco con los discípulos de Jesús. Por ejemplo, si nosotros miramos el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, el versículo 3. Antes de leerlo, ¿qué había dicho Jesús? Jesús había mirado el templo y les ha dicho, no, bueno, esto es un gran templo, pero va a quedar, un tiempo va a venir, un tiempo va a pasar, donde no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Y va a ser completamente derribado. ¡Wow! Esto suscita una pregunta de los discípulos. Y el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay tres preguntas en una. No, los discípulos se acercan y le hacen la pregunta a Jesús. Mira, esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? Quieren saber el tiempo exacto, así como nosotros. ¿Qué señal habrá de tu venida? A ver, ¿cómo nos damos cuenta de lo que va a venir, de lo que vas a regresar? A ver, y del fin del siglo. ¿Cómo va a ser, maestro? Por favor, acláranos. Aquí tú nos estás diciendo que, ¿no? Este templo va a ser derribado y todo eso, nos estás hablando, pero ¿cómo va a ser? A ver, dinos. ¿No? Es lo mismo que hoy en día pasa. Y justamente por querer responder a esas preguntas tan puntuales, muchos han dicho cosas que nada tienen que ver con lo que enseña la Biblia acerca del futuro. Lo mismo pasó, Jesús había resucitado, después de haber resucitado estaba con ellos 40 días, ¿no es cierto?, apareciendo y andando y saliendo, y entonces ahora Jesús está para regresar al Padre, y entonces otra vez los discípulos. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, otra vez.
Bueno, no es la misma pregunta, pero la intención es la misma. Está diciendo, mira, versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A ver, ¿cómo va a ser eso? A ver, maestro, acláranos, ¿no es cierto? Y en el versículo 7 dice, ¿no? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que no les toca a ustedes. Así que ustedes, adelante, pero hay cosas que Dios va a hacer en su tiempo, en su momento. Así que entonces, mira, aquí tenemos las directrices, la perspectiva de lo que es la escatología o los eventos o las doctrinas que van a pasar en el futuro. En función a estas preguntas y en función a la inquietud de los seguidores de Cristo, ¿qué dijo Cristo acerca del futuro? Con precisión y con toda claridad y con toda sencillez. ¿Qué dijo Cristo? Bueno, Cristo dijo que el tiempo es lineal en la Biblia, en la palabra de Dios o en la revelación de Dios. El tiempo es lineal. No hay otra manera de ver el tiempo, de tener, ¿no?, un concepto de cómo se desarrolla el tiempo a la luz de la palabra del Señor. Así que entonces tenemos que tomar muy bien en cuenta. El mismo versículo de Mateo 24:3 nos está diciendo eso a nosotros. Y obviamente que hay muchos otros versículos que hablan de aquello, ¿no es cierto? Sí, claro. Por eso dice ahí, por ejemplo, ¿qué está diciendo? Está diciendo, ¿no? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? El fin del siglo. Ah, interesante. El fin del siglo. O si no, este versículo que está en Marcos, capítulo 13, versículo 13, que es conocido por todos nosotros, pero también nos está diciendo el concepto del tiempo a la luz de la palabra de Dios. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, hasta el fin, este será salvo. Ok, entonces, a la luz de la palabra de Dios, queridos hermanos, hermanas, el tiempo no es cíclico. Eso de que el tiempo es cíclico es de nuestro contexto andino, es de nuestro contexto, a ver qué, ¿no? De nuestro contexto aymara, de nuestro contexto, de nuestro tiempo. Por eso mucho se habla, en el contexto andino, no mucho se habla del Pachacuti. ¿Qué es eso? Que el tiempo vuelve, que el tiempo va a regresar, los mejores tiempos van a volver. Ese es un concepto que se tiene del tiempo, pero eso no es bíblico. Eso es de nuestro entorno, de nuestra cosmovisión andina, ¿no es cierto? El gran Pachacuti, los mejores tiempos van a regresar. Pero si nosotros vamos a ir a la palabra de Dios, es que en la palabra de Dios el tiempo es lineal. El tiempo es lineal. Tiene un principio y tiene un final, ¿no? Entonces, el tiempo en el que vivimos, en el que estamos, algún día, en el propósito y en la mente de Dios, va a llegar al fin, al final, va a terminar. Todo se mueve en esa dirección. Todo va apuntando a ese final que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Así que
de una o de otra manera, este mundo, este universo, la humanidad, la humanidad presente va a llegar a su fin. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso, ¿no? Incluso la Biblia dice que aún la creación gime por su regeneración, porque como que ya está cansada, todo ya está, entonces vamos a un final. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, por más de que digan lo que digan, dentro del sueño y el propósito de Dios, este tiempo va a llegar a su fin. Este es un primer elemento muy importante y necesario de la escatología que Jesucristo el Señor ha enseñado. El tiempo. El tiempo va a llegar a su fin. Por eso él mismo incluso se presenta y dice en el Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿No? Así que entonces, esto es uno de los elementos muy importantes a tomar muy bien en cuenta para nosotros. Segundo, somos panmilenialistas. Claro, somos panmilenialistas. Ahora, permítanme, yo sé que usted ha escuchado del amilenialismo, ha escuchado del no, milenialismo, del postmilenialismo, del milenialismo dispensacionalista. Bueno, hay una sinfín de posturas y teorías que están ahí en el escenario. Pero la iglesia de la cual somos parte, esa iglesia del Señor Jesucristo, ese pueblo del Nazareno, porque a Jesucristo le dijeron el Nazareno, dentro de su comprensión del futuro y de lo que va a ser, pues tiene esta postura pan milenialista. ¿Y qué es eso? Básicamente, pan es todo, ¿no? Milenialismo, doctrinas del futuro, ¿no? Así que cuando tú escuches milenialismo, no es una opinión, un concepto del milenio, sino es una manera de organizar las doctrinas que nos hablan del futuro, las doctrinas bíblicas del futuro. Así que entonces, cuando decimos que somos panmilenialistas, nosotros estamos diciendo esto. Dios cumplirá todas sus profecías a la perfección. Así que no necesito yo estar preocupado por hacer un mapa, por tener algo muy bonito, organizado, coherente. No tengo que estar calculando los tiempos, cuánto va a ser esto, cuánto va a ser aquello. No. ¿Por qué? Porque ese es el punto donde hay tanta controversia, donde hay tanto debate, tanto desacuerdo dentro del escenario evangélico. No estoy hablando de otros grupos, de los evangélicos en los evangélicos. Tanta discordia, tanta pelea sobre esos aspectos. Pero al final el punto es que Dios sabe cuándo, cómo, dónde, en qué tiempo va a cumplir todo lo que su palabra dice y él ha dicho y él ha revelado. Ninguna de las profecías del futuro van a quedar sin cumplirse porque Dios siempre cumple su palabra. Siempre ha cumplido y cumplirá. Entonces, esta es la perspectiva del panmilenialismo. Así que entonces, hermano, a veces nos preocupamos en demasía y no estamos preocupándonos de una buena ética cristiana, de una vida transformada, de una vida que vive en santidad, tanto dentro de la congregación como dentro del hogar y fuera de esos lugares también, ¿no? Así que entonces Dios va a cumplir. Como decía mi amigo Juan Stam, naturalizado costarricense, él dice, ¿no? Bueno, cuando me hablan del futuro y de la escatología,
Yo solo quiero ver 4 cosas. Él dice 4 cosas. 1, yo quiero que esté en la escatología la segunda venida de Cristo. 2, quiero que esté la resurrección de los muertos, de todos, tanto creyentes como incrédulos. Quiero que esté eso. 3, quiero que esté, ¿no? Quiero que esté el juicio final. Claro que sí, el juicio final. Quiero que esté eso. Y por último, 4, quiero que esté nuevos cielos, nueva tierra. Listo. Si eso está, yo no me preocupo. Estoy bien, estoy seguro, porque si estoy muerto, voy a resucitar y bueno, voy a ser juzgado. Bueno, Cristo va a volver y bueno, pues yo voy a tener nuevos cielos, nueva tierra por la gracia de Dios. Y lo demás, decía él, pónganlo donde quieran ustedes. Eso de la gran tribulación, eso del milenio, eso del rapto, y bueno, la batalla del Armagedón, las bodas del Cordero, pónganlo donde mejor les parezca. ¡Wow! ¡Qué tremendo desafío! Claro, yo tendría problemas si ya no está la segunda venida de Cristo. ¡Ay, sí que estamos fritos! ¿No? Así que entonces, mi hermano, mi hermana, es importante también considerar esto. Tercero, que las doctrinas del futuro enseñadas claramente acerca de lo que va a pasar por nuestro Señor Jesucristo son tan claras, son tan sencillas y tan precisas a su vez. No nos trae complicación, no nos trae ningún otro sobresalto, si cómo va a ser o no va a ser, quién está incluido, quién no está incluido. No, señores. 1, la segunda venida de Cristo. Cristo va a volver por segunda vez. Y cuando vuelva por segunda vez, va a volver como juez. Porque va a venir a juzgar. No va a venir ahora a salvar. No va a venir ahora a perdonar pecados. No, cuando Él vuelva, va a regresar como juez. Y eso es lo que ahí podemos encontrar nosotros en el libro de los Hechos, ¿no? En el libro de los Hechos, cuando nosotros tenemos esta situación, ¿no es cierto? Esta situación de lo que es la segunda venida de Cristo. Hechos capítulo 1, ¿no? Ahí del versículo 9 en adelante, Jesús había hablado, Jesús ya estaba para regresar al Padre, pero ya se ha ido, ya ha sucedido la ascensión. Pero los discípulos seguían mirando todavía el cielo. Entonces ahí viene este tipo de mensajes de parte de Dios a través de los ángeles. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¡Listo! Así va a regresar Cristo. Apocalipsis dice, ¿no? Que todo ojo lo verá. Los que le traspasaron lamentarán. Así que eso es, ¿no? Si Cristo va a volver, yo debo estar preparado, listo, esperándolo. Como dice una alabanza, yo sé que volverá, yo sé que volverá, lo dice su palabra, yo sé que volverá. Claro que va a volver el Señor. Esa es nuestra segura esperanza. Pero cuando Él regrese, 2, los muertos en Cristo, y luego más después los que han muerto sin Cristo van a resucitar.
van a resucitar. Y ahí es donde, bueno, ahí está equivocado eso, ¿no? Es Primera Corintios, no es Segunda Corintios. No, ahí en Primera Corintios 15, el gran capítulo 15 de Primera Corintios que desarrolla todo lo que tiene que ver con la resurrección. Uy, ese capítulo es magnífico porque está hablando de la resurrección. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, solamente voy a leer algunos versículos nada más. Dice el versículo 12, por ejemplo, que dice, pero si se predica que Cristo ha resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? No, por favor, ¿no es cierto? Claro, porque por cuanto la muerte entró, 21, por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gloria a Dios, ¿no? Así que entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener muy claro en nuestras vidas, ¿no? Que hay resurrección, que todo, si he muerto en Cristo, así que entonces cuando el Señor venga, voy a resucitar, ¿no? Voy a resucitar, voy a estar en su camino, en su andar, así ha de ser, y voy a estar gozándome delante de Él. Pero también, por otro lado, hay un juicio final. Hay un juicio final. Hay algo que Dios ha dicho que va a hacer y eso sí se va a cumplir de una forma concreta y clara. Así que, hermanos, hermanas, nosotros por eso tenemos que estar preparados y tenemos que vivir vidas que agradan al Señor, vidas que le honran y glorifican. Este pasaje, por ejemplo, de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 en adelante, dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y los muertos y el Hades fueron lanzados. Perdón, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Listo, mi hermano? Así que, dice la Biblia, no solo en Apocalipsis, sino en todas partes de la Biblia dice que vamos a ser juzgados en el tiempo final, que Dios va a poner su juicio en nuestra vida. Y eso es una verdad que la Biblia ha sostenido y seguirá sosteniendo. Y como resultado de ese juicio, tendremos los destinos eternos, los destinos definitivos. Porque en este momento, cuando la gente muere, todavía su situación no es definitiva. Pero después del juicio, cuando Cristo regrese, los destinos serán definitivos. Ya la vida eterna y el castigo eterno. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a pasar. Por eso, mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que estar firmes y fieles en el camino del Señor. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Sí? Van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ve? Ahí está. Bueno, ahí recibirás tu corona. Ahí recibiré mi corona. Pero ahí estamos. Esto es lo que Cristo nos dijo en su palabra y lo que está allí. Qué sencillo que es, ¿no es cierto? Claro. Yo no sé por qué los seres humanos nos complicamos tanto con esto. Al final, como el mismo Señor Jesucristo dijo, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. A modo de conclusión. Así que el tiempo es lineal. Tiene un principio, tiene un final. Somos panmilenialistas. ¿Por qué? Porque estamos seguros, confiamos que Cristo va a cumplir, que Dios va a cumplir toda su palabra de la manera precisa, exacta, tal cual tiene que cumplirse, Él lo va a hacer. Y las doctrinas del futuro que están es que Cristo va a volver, que los muertos van a resucitar, que hay un juicio final y hay un destino eterno para cada ser humano, para cada individuo. Esta es la escatología del Nazareno. Es clara y sencilla. Qué lindo, qué maravilloso. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra, y yo te daré la corona de la vida. Muchas gracias y que Dios los